Hoy sí. Bueno, entonces, bueno, presento a continuación, en esta segunda sesión del coloquio de filosofía, a Almeida Samuel, que era directora de Ingeniería Civil Industrial Advanced de nuestra universidad, ni más ni menos que doctora en física por la Universidad Estatal Paulista Lluro de Mezquita Filo. Sí, Filio, por el Instituto de Física Teórica de la Y ella nos va a hablar sobre un tema interesantísimo que es sobre el problema de la verdad en la ciencia. Así que estamos aquí muy ansiosos y te escuchamos con mucha atención, así que muchas gracias, Almeida. Muchas gracias a todos y también gracias por la invitación, por hablar de esto. El título es un poco ambicioso, diría yo. No va a ser fácil esta discusión porque en el título ya tenemos dos grandes problemas de definición. El primero es definir qué es ciencia y el segundo es definir qué es verdad. Entonces, el solo hecho de ya intentar definir qué es ciencia y qué es verdad, y además saber el rol de esa verdad en la ciencia, bueno, me dieron 15 minutos, no sé cómo vamos a hacerlo. Pero puede ser más. Pueden ser un poco más, menos mal, porque tengo 10 láminas. Lo que necesites. Y no creo que vayan una por minuto. Entonces, lo principal, y en eso me voy a centrar al comienzo, es en qué es la ciencia. Y parece ser algo muy trivial y muy intuitivo, pero no lo es. Principalmente también porque ha sido un concepto fluido también a través del tiempo. Y desde el siglo XX, que es lo que vamos a ver más adelante, especialmente con Karl Popper, la ciencia tomó un esquema bien específico, por así decirlo. Pero bueno, acá les quise ilustrar cómo podemos buscar definiciones de ciencia que se ajusten a muchos tipos de pensamientos, pero yo acá voy a hablar de un tipo voy a enfocarme principalmente en mi área, que es la ciencia, que son las ciencias naturales, y bueno, en mi área, que es la física, que es una de las primeras ciencias, por así decirlo, que se formó. ¿Por qué? Porque partíamos de observar nuestro entorno, pero actualmente estamos muy lejos de la simple observación, que es lo que intentaré profundizar. Entonces, ¿cómo podemos enunciar, grosso modo, qué es ciencia? En realidad, la ciencia la podemos decir que tiene ciertas características. La característica principal es que tiene un conocimiento estructurado, ¿sí? Y ahí más adelante, o voy a ir lanzando frases, como también podemos ver la ciencia como la acumulación de verdades, entre comillas. Ya veremos qué verdades son esas. Pero podemos hablar de un conocimiento estructurado que satisface a pilares básicos como son la matemática, la lógica, la observación y la experimentación. Entonces, esos son como los pilares principales de lo que va a ser el conocimiento científico. Actualmente nosotros hablamos de dos tipos de ciencia, por así decirlo. Hablamos de las ciencias naturales, física, química, biología, y las ciencias humanas que tienen más que ver con las ciencias sociales y humanas. Ahí también vamos a polemizar un poco más adelante. Como pueden ver, la matemática no la incluyo dentro de la ciencia, porque para ser estricto, la matemática no satisface lo que llamaremos después el método científico, porque la matemática, la forma en la que se desarrolla es a través de axiomas y de autoconsistencia. Entonces no cumple con los preceptos de lo que nosotros llamaríamos ciencia. Entonces, por eso es que lo coloco, ella más bien tiene un pilar fundamental para la construcción de lo que va a ser el conocimiento científico. Entonces, ahora es cuando nos vamos a comenzar a poner lentos en esta presentación.
la verdad. Ya tenemos, no hemos todavía definido claramente qué es la ciencia, pero tenemos algunos indicios y ahora viene qué es la verdad. La verdad, cuando lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, podemos tener dos visiones. Lo podemos ver como la realidad en sí, cuando hablamos de verdad, como la realidad que percibimos, o la podemos ver como el conocimiento en el sentido científico. Ese conocimiento científico que me lleva al descubrimiento o al acercamiento a la verdad. Entonces, ahí tenemos dos conceptos que a veces corren en paralelo y que están relacionados con la verdad. No necesariamente son los mismos las tres cosas, pero responden al mismo fin, que es de una u otra forma la ciencia, siendo bien romántico, lo que queremos es acercarnos y descubrir la verdad. Ese es como el principio inspirativo de un científico. Otra cosa que nos acerca a la verdad y que es algo de lo que compone el conocimiento científico es esta estructura de principios de universalidad. Es decir, adelante. Es decir, yo tengo que, mi conocimiento para que sea científico tiene que cumplir con principios de universalidad. Y también el conocimiento científico, actualmente uno no lo ve como, y lo vamos a discutir también, no lo ve como último, sino es como, ahí por eso es que coloqué las muñecas rusas, es como una cebolla que va creciendo. Entonces, nuestro conocimiento en el concepto científico no es que nosotros llegamos y tenemos el conocimiento científico como un todo y tenemos la verdad. No, es algo que vamos construyendo por capas y mi teoría, mi mejor teoría, va a englobar teorías anteriores o más restringidas, que vamos a ver cómo podemos crear eso. Pero en general, todas estas teorías en ciencia tienen que cumplir con el principio de universalidad. Es decir, por ejemplo, hablemos de la teoría de gravedad de Newton. Nosotros podemos afirmar que si yo lanzo acá una piedra, va a caer siendo atraída por la Tierra, ¿verdad? No tengo que salir y probar y experimentar con todas las piedras de la Tierra, porque puedo hacer de ese principio un principio universal. Yo ya sé que todas las piedras que están en la Tierra son atraídas por la fuerza gravitacional. Entonces, en ese sentido, puedo crear leyes universales, como la ley universal de Newton. Pero vamos a ir por partes. Entonces vamos a hablar justamente con esto de las leyes universales y de la estructura en cáscara. Vamos a hablar de la física fundamental, que es el área que a mí me apasiona y es a lo que me dedico. Esto es un mapa de la física fundamental. Estas son teorías de física fundamental. ¿Qué es lo que hacemos? Al comienzo, por ejemplo, en la época Newton fue y nosotros los físicos fundamentales tenemos un concepto de unificación de teorías. Siempre queremos avanzar por una teoría que abarque una o más teorías anteriores. Entonces, por ejemplo, el primero que lo hizo uno de los primeros que lo hizo fue Newton. Realmente el electromagnetismo fue el primero, Maxwell, que unificó la electricidad y el magnetismo. Newton es 1600, Maxwell en 1800, para contar. El electromagnetismo me unifica la electricidad y el magnetismo. Antes creíamos que eran fenómenos naturales aislados, ahora
sabemos que lo podemos describir a través de una teoría única, ambos fenómenos. La teoría universal de la gravitación unió, en el 1600, unió la gravedad de los cielos, que era a lo que las estrellas y la luna y todo eso, se creía que ellos cumplían con ciertas leyes y en la Tierra se cumplían otras. Porque obvio, no es tan fácil deducir que yo lanzo aquí piedras y son atraídas a la Tierra y es la misma fuerza la que hace que la Luna gire en torno a la Tierra. Es muy difícil llegar a esa deducción simplemente por observación. Pero la teoría de Newton da respuesta a los dos fenómenos. Entonces fue una primera unificación. Y así el mapa va unificando teorías. Actualmente nos quedan dos grandes teorías, que es la relatividad general de Einstein y el modelo estándar de partículas. Y básicamente casi todos los físicos teóricos actuales están luchando por conseguir lo que se llama la teoría final, o como lo dijo Weinberg, que es la famosa teoría de cuerdas o la teoría de gravedad cuántica, etcétera, porque es la unificación de la gravedad de lo macroscópico con la mecánica cuántica. Y cada uno, que voy a mostrarlo, tiene versiones e interpretaciones de cómo han modificado lo que para nosotros es la realidad y consecuentemente la verdad que percibimos. Entonces, ahora nos vamos a poner complicados, más filosóficos. Expliqué un poco lo de la física y esto, pero ahora hay que determinar muy bien para nosotros qué es conocimiento científico y cómo hacemos ciencia y cómo percibimos percibimos la realidad y la verdad. Antiguamente digo, antes del siglo XX, teníamos básicamente el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo va desde lo más particular a lo más general y el deductivo va de lo más general a lo particular. También cuando hacemos ciencia tenemos dos aproximaciones, que es la aproximación cuantitativa o cualitativa. Y esto, pero para mí, tanto el método deductivo como el método inductivo, con la llegada del falsacionismo de Karl Popper, sufrieron una modificación en cómo nosotros hacemos ciencia y cómo lo vemos. Acá conseguí yo unos bastante buenos. Karl Popper lo que hizo fue que él estudió dos áreas. Estudió la relatividad general de Einstein y estudió el psicoanálisis de Freud. Y vio cómo es que las dos teorías se desarrollaron. Y en función de eso, quiso determinar qué es el método científico. Y el método científico, que es el que actualmente uno ejerce, es un método científico que cuestiona el inductivismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no buscamos ir de una sola cosa. Es muy difícil que tú de una observación puedas generalizar. Siempre vas a poder conseguir algo que te lo falsee, que es lo que justamente el principio de Karl Popper es la falsación. El principio de falsación es mi teoría, la forma en la cual yo creo una teoría es a partir de una intuición, que es una intuición en base a mi conocimiento previo y mi preparación previa, yo planteo una hipótesis. De esa hipótesis, esa hipótesis que yo planteo tiene que tener la capacidad y tiene que ser susceptible a la falseación. Es decir, yo tengo que ser capaz de generar una pregunta que me la pueda falsear.
Por ejemplo, volvamos a la teoría de relatividad de Einstein, que Einstein la formuló en 1916, y una de sus propuestas, una de sus consecuencias es que el Sol, o sea, de que realmente el espacio realmente se curva con la masa. Entonces uno tiene, por lo menos está el Sol, y el espacio que está alrededor del Sol está curvado por la masa del Sol, y esto hace que las partículas tengan un movimiento distinto. Por ejemplo, si nosotros estamos acá en la Tierra, que yo dije que la Tierra atraía las, las, las masas, realmente yo tengo dos masas y lo que veo es que esas masas se atraen. Lo que Einstein dice es que ese movimiento se debe a que el espacio está curvo, y ese espacio curvo hace que se acerque, ¿no? Bien, y había un eclipse solar en el año de 1919, y entonces se dice, ok, si Einstein si Einstein no tiene razón, entonces no vamos a ver que las estrellas realmente se curvan. Sabemos que se iba a curvar porque se conseguía ver una estrella que está atrás del Sol. Entonces, si no se curvara la luz, no podríamos verla porque está atrás del Sol. Entonces se crea como una posición aparente, como si realmente estuviese acá y realmente está atrás del Sol, pero la luz se curvó. ¿Bien? Entonces miden y efectivamente logran ver la estrella. Consecuentemente, no decimos que la teoría de Einstein está correcta. Decimos la teoría de Einstein ha superado esta prueba de falsación. Y así sucesivamente. Y llevamos 100 años haciendo experimentos para probar, para intentar falsear la teoría de Einstein, y eso ocurre con todas las teorías de ciencia. Entonces Karl Popper llegó a la ciencia para decirnos, bueno, él es bastante extremo, no sé hasta qué punto lo comparto con él, de que realmente nunca vamos a alcanzar la verdad, sino que es una aproximación asintótica. Es decir, cada vez nos vamos acercando y acercando con teorías mejores, pero realmente nunca podemos afirmar que hemos alcanzado el conocimiento total. Ahora habría que preguntarle a los que trabajan en teorías de cuerdas, ¿sí? ¿Qué opinan? Entonces, una teoría científica debe ser objetiva porque cuando yo digo que debe ser objetiva es que uno, o sea, el observador no puede, o sea, no puede ser dependiente del observador. Entonces, en ese sentido es objetiva. Todos los observadores deben concluir lo mismo. Entonces, tiene que ser objetiva, tiene que ser falsable. Ese es el límite de demarcación de Karl Popper, que después voy a hablar. Tiene que ser predictiva también. O sea, no me sirve, es decir, yo tengo que explicar que la partícula, claramente, y con las leyes de Newton puedo yo hacerlo en mecánica clásica, yo sé en qué posición va a estar la partícula dentro de una hora. Eso es la predictividad. El límite de demarcación de Karl Popper, ahí él nos demarca qué va a ser ciencia y qué no va a ser ciencia. Pero ahí es esa, porque hay veces que se confunde con el positivismo lógico, que también te hace una demarcación de lo que es ciencia y no es ciencia, pero acá no es positiva la afirmación, sino es negativa, en el sentido de la falsación. O sea, no es que yo digo, no, es ciencia porque lo que yo hago es la verdad, sino
Es ciencia porque yo lo puedo falsear, puedo hacer una pregunta que lo niegue. Todo aquello a lo cual yo no pueda hacerle una pregunta que lo niegue, no es falsable. No es ciencia. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo coloco? ¿Ah? Sí, por ejemplo, si hablamos de la existencia de Dios, no es algo falseable. Yo no puedo inventarme un experimento que pueda falsear eso. Consecuentemente, eso no es del área de la ciencia. Entonces, no es ciencia. Eso no quiere decir, y esto es por eso que digo que no es en el sentido positivista, es simplemente no es ciencia, es otra cosa. Igual, con la metafísica sucede eso. No puedo falsearla, consecuentemente no es ciencia, es metafísica. Lo que pasa es que también hemos pasado por un proceso en el que queremos que todo sea ciencia, pero hay cosas que pueden contribuir sin ser ciencia. O sea, no son otras áreas del conocimiento que no es conocimiento científico. Hay otros tipos de conocimiento. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta hacer esa diferenciación y por eso el principio de falsación es bastante importante. Y otra cosa que se busca en general es que sea elegante y simple. Las dos ecuaciones que están ahí, la primera es la ecuación de la relatividad general de Einstein. Es eso, esa es la ecuación que te predice agujeros negros, te predice todas las cosas que ustedes han visto, es esa ecuacióncita chiquitita. Claro, realmente estos son tensores, pero es una ecuación simple. La de abajo es la ecuación de Dirac, que te describe la mecánica cuántica relativista. Y entonces describe las partículas cuánticas, y es una ecuación súper simple. Entonces la elegancia es algo que uno también busca en la ciencia. Generalmente, para uno determinar si una teoría es mejor que la otra, el criterio de elegancia también entra en juego. La cuestión del determinismo en la ciencia es algo bastante importante porque uno tiene lo de la predictividad, que ya expliqué. Todas las teorías, por lo menos todas las teorías en la física son predictivas. Eso es algo fundamental. Si no es predictiva, no me sirve. Pero el determinismo, la mecánica cuántica vino a jugar y ahí fue cuando lo de la realidad y el concepto de realidad nos fuimos bastante lejos, porque la mecánica cuántica, porque el mundo clásico, el mundo macroscópico que somos nosotros es determinista, es decir, nosotros a través de mi teoría yo puedo determinar exactamente en qué lugar va a estar una partícula dado su posición inicial. En el mundo cuántico no, porque el mundo cuántico, el determinismo es distinto. El mundo cuántico funciona con densidades de probabilidad. Entonces, yo no puedo, por la forma en la que es, yo no puedo decir en qué posición va a estar un electrón. Yo puedo darte una nube de probabilidades con distintas probabilidades en distintos estados en los cuales el electrón puede estar. Y es ahí cuando la interpretación de lo que es realidad se complejiza. Entonces, ahí los físicos tienen varias, bueno, los físicos específicos tienen varias posturas. Está el realismo dependiente del modelo, que es cuando tú asumes que no vas a tener acceso a la realidad, sino a través de tu modelo. Entonces, supongamos, déjame ver si en el próximo slide tengo eso. Ah, sí. Entonces, voy a usar un poco el ejemplo de la gravitación. La gravitación, realmente, yo tengo tres teorías
para explicarlo. Yo tengo la teoría de la relatividad general de Einstein, donde la gravedad la identifica con curvatura y me dice el espacio-tiempo está curvo, entonces la atracción entre las partículas es por la curvatura. Tengo otra teoría que también desarrolló Einstein, que es la de torsión, que se llama teleparalelismo, donde la gravitación está relacionada con la torsión. Entonces realmente las partículas se atraen porque el espacio-tiempo está torcido. Y también hay otras teorías que ven la gravitación como un fenómeno emergente y no fundamental, sino que son estados de información de la materia. Entonces yo tengo una partícula que tiene información en forma de masa, tengo otra partícula que tiene información en forma de masa, y por efectos de entropía ellos se atraen. Y todas me pueden explicar que las dos masas se atraen y todas dan explicación al mismo fenómeno, pero una me dice el espacio es curvo, la otra me dice el espacio está torcido, y la otra me dice, mira, no hay espacio realmente. Esto es un asunto de entropía. Y tú dices, ok, entonces, ¿cuál es la realidad? Porque tengo tres versiones del mismo asunto. Entonces, hay personas que toman la posición de, ¿sabes qué? No me importa qué es la realidad, la veo a través de mi modelo, y mientras mi modelo me funcione, mi realidad va a ser esa, y cuando mi modelo deje de funcionar y tenga otro modelo, mi concepto cambia. O sea, si hay un experimento que determine que la torsión puede explicar cosas que la curvatura no lo puede hacer, entonces la gente, todo el mundo va a decir, ah, mira, el espacio no era curvo, sino torcido. Y se acabó el drama. Entonces tú ves la realidad a través de tu modelo. Otras personas, personalmente tengo una mezcla de posiciones en ese aspecto. Otras personas lo que dicen es, mira, la realidad es independiente del modelo que yo tengo, lo que importa es que estoy describiendo que esas dos masas se están atrayendo. Y eso es verdad y eso es real. Entonces, no importa cómo yo lo estoy describiendo, porque realmente lo que yo estoy es haciendo un modelo, una descripción de eso, pero no estoy hablando de la realidad en sí. Entonces, ahí, una cosa importante es que aun cuando estas tres teorías me explican el mismo fenómeno, no quiere decir que son diferentes. Existen mecanismos de equivalencia entre ellas. Eso es también importante. No es que en física tú vas a decir, eso después creo que tengo una lámina, la última sobre eso, ya va. Y entonces tú tienes, ahí después podemos conversar un poco más esto, pero hay una diferencia sutil, pero es cómo nos acercamos o cómo concebimos la realidad. Y la relatividad general se construyó a partir de la intuición y de la coherencia matemática y con las demás teorías que ya existían. Entonces es como un ladrillo que uno va construyendo y esa pared entera es la verdad, por así decirlo, o la realidad. Por último, por último, quiero hablar un poco, acá nos vamos a quedar un poco sobre el impacto de estos conceptos de ciencia en otras áreas. Porque yo cuando estaba preparando esto entendí cómo hay ciertos impactos que han sido positivos y otros que no tanto, de estos conceptos. Bueno, el primer impacto lógico es a nivel tecnológico que nosotros tenemos, ese es sensato. El segundo punto, que es la metodología y el problema del falsacionismo, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de las ciencias sociales o las ciencias humanas, el falsacionismo no nos sirve. Tú no puedes. Entonces ahí entramos en un conflicto metodológico, porque quieres ser ciencia, porque sí, tengo que ser ciencia, pero no eres falseable. Entonces ahí se entran muchas veces a una imitación
de la metodología y del abordaje de las ciencias naturales que no siempre funciona. Y ahí me voy a lo del relativismo en física versus el relativismo en las ciencias sociales. La primera teoría de relatividad, como así decirlo, es la teoría de relatividad de Galileo, que lo que te dice es que dos observadores pueden ver un mismo fenómeno y lo describen distinto y lo pueden describir distinto. Entonces, por ejemplo, yo tengo, este es un tren, un carro o un tren o lo que sea, ¿no? Y acá hay una persona, ¿verdad? Hay una persona y esa persona sobre una mesa hay una manzana, ¿sí? Y acá, fuera del tren, hay otra persona, ¿verdad? El tren, supongamos que se está moviendo a 100 kilómetros por hora. La persona que está en el tren ve la velocidad de la manzana, la ve como siendo 0, ¿verdad? Pero la persona que está fuera del tren ve la velocidad de la manzana, ve que esta manzana se mueve a 100 kilómetros por hora. Porque está a la velocidad del tren. Entonces, a esto se le llama el principio de relatividad de Galileo. ¿Por qué? Porque cuando esto se le llama un sistema inercial y este no inercial, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes dirán, estos dos observadores, al describir la velocidad de la manzana, están entrando en una contradicción, porque uno me está diciendo que que la manzana tiene velocidad 0 y el otro tiene velocidad 100. No, realmente no. Es un asunto de observador. Y nosotros tenemos una ley que relaciona esas dos observaciones y las hace equivalentes. Entonces, es un relativismo en el sentido de que lo que importa es la velocidad relativa que existe entre el observador y el objeto. Entonces, por eso el nombre de relativismo. Pero no es porque ellos dos puedan entrar en contradicción. Ellos dos no están contradiciendo. Hay una ley que al final, cuando describen la física de la manzana, es la misma. ¿Por qué? Porque hay una ley que me relaciona los dos sistemas. Entonces, el relativismo en física realmente es un relativismo de que yo puedo explicar lo mismo desde perspectiva o desde observadores diferentes, pero mis observadores son equivalentes. Y yo tengo una reglita que me lleva de un observador a otro. Entonces, al final no es que estamos explicando distinto el mismo fenómeno. Lo mismo pasa con las teorías. En las teorías, como les dije anteriormente, no puede existir esto. Hay varias teorías para describir la mecánica cuántica. O la mecánica clásica, más fácil. Está el formalismo lagrangiano y está el formalismo hamiltoniano. Matemáticamente usan observables distintos, pero podemos hacer una transformación entre una y otra y las relacionamos. Entonces son equivalentes. No es que no es que pueden dar una conclusión distinta. Es más, una forma de saber si tu teoría está bien es si en cierto límite da la otra. Que sabes que has sufrido esto. En las ciencias sociales a veces no sucede eso, porque el relativismo no hay este vínculo de equivalencia, sino que esa equivalencia se rompe. Entonces, como que ahí hubo un traspaso de una ciencia a otra en la que no se entendió que la equivalencia tiene que existir. Otra cosa importante es que las ciencias naturales están ingresando a las ciencias sociales a través de sus propios métodos. Entonces, actualmente uno puede ver sistemas complejos y caos, que son metodologías propias de la física, que te hacen econofísica, sociofísica, pero lo hacen con teorías
o sea, lo modelan como sistema físico y usan todo el aparataje matemático de la física, ya no con los métodos inductivos, sino ya con otra metodología. Y yo creo que otra cosa como para también discutir qué es la verdad, qué es la realidad, es lo que nos viene de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, porque la forma en que la inteligencia artificial predice, hace la predictividad, no es a través de este proceso que yo describí, sino es más un tipo de proceso de aprendizaje, aprendizaje en función de recolección de grandes datos, que es algo que de una u otra forma en las ciencias de la salud es una aproximación que se usa bastante porque están bastante próximos a la estadística. Pero nos abre otra ventana, porque tú tienes la predictividad, pero no la estás extrayendo como de la observación y de la universalización de algo, sino la estás extrayendo, es más bien de datos. Entonces ahí es probar, no es que tú los programas y programas una fórmula, una ley. Entonces ahí también creo que hay una susceptibilidad de saber qué es lo que vamos a concebir como real. Bueno, ya tenemos que ponernos a pensar, la inteligencia artificial es distinta a la inteligencia, entonces hay un arma, hay un montón de espacios ahí para la discusión. Y por último, porque creo que no me salió el tiempo, he hablado rápido, pero... Y mi última conclusión, bueno, no hay conclusión. O sea, no hay una conclusión clara. Puse una frase de Fradkin que me gusta mucho, que dice, hay una lección que los físicos teóricos han aprendido, y es que todo lo que es consistente es posible y todo lo que es posible ocurre. Entonces nosotros el proceso de aprendizaje, por así decirlo, o de venida del conocimiento es ir viendo la consistencia de nuestras teorías pasadas e ir construyendo sobre eso y irnos aproximando a lo que es la verdad o la realidad. Eso, pero está abierta a discusión todo ahora. Bien. Sí, no sé si tienen preguntas. Preguntas, adelante. Muchas gracias por esta muy interesante charla. Por aquí tenemos una pregunta, Roberto. ¿Ah, sí? Escuchamos. Muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante. Y me gustó mucho. Gracias. Pero hay una noción que al menos yo estoy familiarizado con la noción de filosofía, perdón, de ciencia en la filosofía clásica. Okay. Entonces, ciencia en la filosofía clásica siempre implicaba la noción de causa y de certeza. Pero eso no ha entrado en tu exposición. Me da la impresión de que ha quedado como excluida la noción de causa, pero déjame poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo veo el arco iris y sé que sale el arco iris cada vez que llueve y al mismo tiempo hay luz solar, eso no es un conocimiento científico. Eso lo sabe un niño, eso lo saben muchas personas. Saber que cada vez que se juntan esas cosas, va a salir el arco iris. Lo que haría científico ese conocimiento sería saber por qué sale el arco iris. Exacto. Entonces, si yo comprendo la causa que hay detrás de ese fenómeno, ya podré tener también una certeza, es decir, ya conozco una cierta dependencia en el ser respecto de una cosa con respecto de otra, de una causa y un efecto. Y entonces no es tan solo como inducción. No hay, exacto. Sí, no es solo inductivo, sino que es ya un conocimiento causal. Pero ¿por qué eso no entra en esta...? A ver, ¿por qué no entró en mi discusión sobre la causalidad?
Porque por un principio básico, quizás. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, todas las teorías en física cumplen con el principio de causalidad. Inclusive matemáticamente tiene asociada una simetría, que es la simetría de Lorentz, que te da causalidad. Pero yo sé que, déjame ver, el asunto que tú dices de causalidad es que, en el sentido de que, déjame ver si logro irme por ese lado, en el sentido de por qué sale el arco iris, pero yo sé que sale por la interferencia de la luz con las gotas de agua. Y eso lo puedo explicar con la teoría electromagnética. Entonces, realmente sucede porque existe una forma en la que interactúan todas las partículas que generan estos fenómenos. Pero ya va que me fui. Estabas hablándome de causalidad. No, claro, todo tiene un porqué en ese sentido. O sea, por eso es que te digo, tal vez lo puedes ver a través de la predictividad. Lo que pasa es que a mí uno también en la predictividad es como una causa a futuro. Lo que está sucediendo ahora va a generar consecuencias después. Dado una condición inicial, yo voy a tener una evolución de mi sistema físico y de mi fenómeno físico y sé cómo va a ser esa evolución. Entonces, no sé si en ese sentido está diciendo. Pero la certeza es distinto a la predictividad, porque la predictividad lo que me dice es, yo tengo unas condiciones iniciales y en función de mi teoría, de cómo sé yo que evoluciona esto, voy a tener un estado final. Eso es la predictividad, pero eso no quiere decir que sea yo creo que cuando uno habla de certezas, ahí tú ya estás afirmando que tu teoría es infalible. Y no es así. Tú cuando haces un experimento, por ejemplo, cuando se detectó el bosón de Higgs, en el 2011, 2012, había muchas teorías que estaban intentando explicar el bosón de Higgs. Cuando se detectó y se midió la masa, se descartaron todas las teorías que no eran capaces de describir esa masa. Entonces, no es una construcción de certeza en ese sentido. A usted que se detectara, se comprendiera que hay una dependencia en el ser, quizás, una cosa con respecto a otra, pero quizás el problema es que eso es inverificable por la vía empírica, y a través de observación o medición, que no me acuerdo quién era el que decía que si una bola de billar empujaba a la otra, sí, decía, yo veo que una cosa pasó antes y otra después. Claro. Pero la conexión causal no la estoy viendo con los ojos. La causalidad no se ve. Claro, pero ahí para mí la causalidad es que tú no necesitas ver es lo que decía, tú no necesitas ver que todas las piedras choquen, para tú saber que si dos piedras tienen masa van a chocar si cumplen con esta ley universal, por ejemplo, eso que te comentaba. Yo no tengo que correr y lanzar todas las piedras de la tierra para ya saber que si lanzo una piedra va a caer al piso, porque yo ya sé que todas las piedras de la tierra cumplen con la ley universal de Newton. Entonces, claro, hay una causalidad que para mí es la interacción fundamental que está asociada a las características de esa partícula que yo estoy estudiando. O sea, que como que me da la impresión, claro, que la ciencia empírica, por decirlo así, y esa clase de ciencias que usan el experimento, ¿no? de los datos captables por los sentidos directamente, se preguntan más por el cómo
quizás. No, y o sea, sí, tú dices el cómo y o sea, el por qué, pero es que depende o sea, depende de cómo haces la pregunta del por qué, porque ahí no estamos hablando de conciencia, No, claro. sino estamos hablando, claro, no, es muy importante saber por qué pasan las cosas, o sea, la causalidad es lo que yo digo, es un principio básico de la ciencia, es más, toda teoría que rompe el principio de causalidad, los físicos lo cuestionamos, decimos, ya va, ¿qué hiciste con mi simetría de Lorentz? Sí, claro. O sea, y es en serio, existe una simetría universal que se llama simetría de Lorentz que te establece la causalidad entre los eventos. Tú tienes, que es por lo menos, es el cono de luz, ¿verdad? Entonces, el cono de luz es definido por la velocidad de la luz. Entonces, supongamos que en el universo ocurrió un evento en este punto. Todos los eventos que estén dentro del cono de luz de ese fenómeno van a estar causalmente conectados con él. Y nada, todo lo que esté fuera de ese cono de luz no está causalmente conectado con él. Entonces, tal vez eso es física, pero no sé si explica por qué para nosotros igual la causalidad es muy importante. El universo como un todo, incluso ahora en la teoría más que tiene mayor éxito para explicar el universo, que es la teoría del Big Bang, propone un Big Bang, propone que todo el universo se generó, todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía se generó en un mismo instante. Y cuando yo digo eso es que todo lo que está en el universo observable se encuentra causalmente conectado. Entonces, incluso es una causalidad súper primordial. Es un principio súper fuerte en ese sentido. ¿Sí? Y ahí cómo se muestra la simetría en ese cono, porque sería obviamente un cono esférico. No, este cono es en 4 dimensiones. 4 dimensiones. Es en 4 se agrega el dimensiones. tiempo. O sea, este cono está en 4 dimensiones realmente. Más tiempo. Claro, es 3 más 1. Claro. Es el cono espacio-temporal. Realmente esto es un dibujo en el Sí, que estaba pensando en la esto es geometría X del y espacio. esto es T. Estoy en una dimensión espacial y en una dimensión temporal. Ya ves. Gracias, Vera, muy interesante la discusión. Me quedó una duda con lo que comentaste con respecto a que explicabas 3 posibles teorías, ¿cierto? De que una persona pudiera estar en una posición como de lo que le acomoda, porque visualiza esa realidad como que la Sí, acomoda, lo ¿cierto? del realismo dependiente del Claro, modelo. sí, Sí. pero no sé si yo comparto mucho esa misma asunto, porque finalmente yo puedo tener una opción que probablemente esté alejada un poco de esa realidad. Entonces, puedo tener la creencia, la certeza que esa es mi realidad, pero en estricto rigor lo que ocurre es otro fenómeno, Claro. no es mi realidad. Entonces, y tanto como se cree la ley, ¿cierto? De los cuerpos, ¿cierto? Como el ejemplo donde de la gravitación, ¿cierto? Donde se curva el espacio. Al parecer, por mucho que yo tenga otra realidad de eso, esa va a ser la realidad Claro. indiscutible. Entonces, ¿por qué? No, ¿por nunca qué es indiscutible. Es el número uno, su modelo no, nunca es pero- indiscutible. Los sonidos. Exacto, hasta el momento. Claro. Y por eso es que es importante los límites de tu teoría, porque todo el mundo sabe que la teoría de relatividad de Einstein, que tiene mucho éxito, tiene un límite que son las altas energías. Por ejemplo, no podemos explicarlos el interior de un agujero negro. Y eso no quiere decir que mi teoría esté mal, simplemente tiene límites y eso es bueno que mis teorías tengan límites. Y tal vez entender lo que sucede dentro del agujero negro me va a cambiar mi modelo y va a cambiar cómo yo percibo la realidad a través del modelo. Tú no puedes tener, bueno, mi opinión, no podrías tener tu realidad, cualquier realidad, porque el modelo tiene que ser coherente con la experimentación. Entonces tampoco es que puedes inventarte cualquier cosa, porque si no, hay una discrepancia con lo que tú mides. Entonces tampoco es que puede ser cualquier cosa,
pero sí puede ser dependiente del modelo con el cual tú estás viendo la realidad, pero tú incluso puedes decir, no, bueno, pero estoy midiendo fotones, y no me importa qué teoría, o sea, no me importa si me dicen que el espacio está curvo, esto o lo otro. El asunto es que logramos detectar agujeros negros que emitieron ondas gravitacionales hace 25 millones de años. Entonces, yo lo que concluyo es los agujeros negros existen. Ahora, que cómo es exactamente el espacio, si es curvo, si es torcido, etcétera, no lo sé, pero aquello a lo que yo le llamo agujeros negros es algo que está ahí, porque estoy recibiendo señales de que está ahí. Es como el Sol está ahí, aún cuando por muchos años pudimos explicar el sistema planetario con un principio heliocéntrico, ¿verdad? Y ahora usamos el sistema copernicano bueno, el heliocéntrico es el copernicano, es el, ¿cómo? Geocéntrico, exactamente. Por muchos años explicamos a través del sistema geocéntrico y logramos explicar que el Sol salía y todo el asunto, pero creíamos que la Tierra era el centro del sistema solar. Ahora decimos el centro es el Sol y la Tierra gira en torno al Sol. Pero eso es un cambio de modelo. Pero no te ha cambiado la realidad de que el Sol está ahí y la Tierra está acá. O sea, la realidad de la existencia del fenómeno y del objeto en sí sigue ahí. Claro, tú ahora, en vez de tú decir, no, el Sol gira en torno de la Tierra, es la Tierra que gira en torno al Sol, pero es en función del modelo. ¿Y por qué cambió tu modelo? Bueno, porque con el modelo geocéntrico había movimientos planetarios que no podíamos explicar, o que lo teníamos que explicar de formas muy complejas. Entonces llegó este otro modelo que lo simplificaba. Entonces mi teoría, mi cambio de modelo, me crea una mejora y me acerca a la verdad. Por eso es que es eso de la... Debería ser limitada si no hay una explicación mayor. ¿Ah? Digo, está el agujero negro, pero es porque el espacio es curvo. Por ahora puedes concluir eso. Si no fuera curvo, no lo vería. Exacto, entonces, sí. Profesora, bueno, primero felicitarla, súper buena su exposición, se le agradece. En esa diapositiva donde mostraban, ¿cierto?, Popper en un extremo Freud y en el otro extremo Einstein, ¿no es cierto? Sí. Ahí pareciera que fuera el gran dilema que vivimos. Me explico, todo esto del modelaje matemático, esto del modelar, ¿no es cierto? Y en los modelos está el tema, ¿no es cierto?, de los factores de aniquilación, porque ¿cuántos factores tenemos que sacar para modelar? Porque no es nada más que una abstracción de la realidad, ¿no es cierto?, los modelos. Entonces, el factor humano, es decir, todavía podemos confiar en el factor humano. Claro, pero es que ahí... Por eso hace la distinción, ¿no es cierto?, con Freud, las emociones, cómo se conoce, cómo se llega a la experiencia. Porque claro, es que ahí el problema es que tú tienes que tener objetividad. Y el problema es que el factor humano es altamente no objetivo. Sí, exactamente. Entonces, ahí está la gran lucha, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tú puedes considerar el factor humano y ser subjetivo, pero no va a ser ciencia. O sea, nadie te dice que no... no, estoy pensando en los intentos de modelar el comportamiento humano. Pero por lo menos es que cuando tú dices, es que el problema, y yo creo que las ciencias sociales en estos momentos están en una disyuntiva bastante fuerte, de que tienen que decidir sus metodologías. Y bueno, yo vengo del área de la física, entonces soy un poco bastante crítica a los métodos inductivos. ¿En qué sentido? En que tú no puedes, yo estoy casi convencida, en que tú no puedes generalizar a partir de casos bien particulares. Y te lo digo así como a mí me da una crisis cada vez que yo veo las noticias y me sale, y sale
Hoy estamos con la señora Juanita, que nos va a decir cómo su día a día es de esta forma, es bueno o es malo, etc. La experiencia de la señora Juanita no nos dice, no podemos extraer de la experiencia de la señora Juanita una generalización al estado de todas las personas que componen, no sé, Chile, que son 18 mil. Ahí estamos pecando en la generalización a partir del caso particular, y ahí, sí, yo tengo, y ahí pierdes la objetividad, porque ya no estás siendo, o sea, ¿por qué? Porque tú estás observándolo a la señora Juanita, después te vas, observas a don Pablo, pero don Pablo y ella no son equivalentes, entonces ya no tienes una objetividad, tu sistema es subjetivo, ya depende del observador que lo está viendo. Entonces yo creo que las ciencias sociales están pasando por un momento de exceso de esta subjetividad. Y yo sé que es muy complicado tú aplicar la taxación para las ciencias sociales porque justamente tú eres parte del sistema. Entonces, no sé, ahí tienen que... yo en verdad creo que la estadística es una de las cosas que está entrando y va a entrar con fuerza, especialmente en la economía y otras ciencias humanas. Bueno, estamos tremendamente agradecidos, me encantó tu exposición, Almela, yo creo que todos quedamos muy felices porque realmente, incluso desde el punto de vista de una representante de las ciencias humanísticas, la filosofía, la ciencia empírica siempre, y la física siempre han merecido gran admiración, yo creo que para los filósofos, porque son un ejemplo, entre comillas, de rigor y de objetividad, y eso nunca está de más para ningún quehacer intelectual en la vida del ser humano. Pero yo creo que es fácil cuando tú eres un ente ajeno al objeto de estudio. Sí. Cuando tú eres un agente externo al objeto de estudio, es más fácil ser objetivo. Claro, un filósofo Watts decía que el tema de la humanidad de las ciencias sociales, la filosofía en particular, es que es un dedo tratando de tocarse a sí mismo. Claro, pero el rigor de la ciencia empírica siempre es necesario para todas las ciencias. Es decir, y la filosofía, de hecho, en sus orígenes mismos y en los primeros filósofos como Aristóteles fue fundamental, ahí, y se consideraba también el rigor del empirismo mismo, de los datos de la realidad, ¿no? Claro. De los hechos. Husserl en el siglo XIX hace algo parecido en su crítica al psicologismo. Igual. Volver a las cosas mismas, observar, y todo eso, digamos, creo que en el fondo nos une más que nos aleja finalmente a los que tenemos realmente un deseo de conocer. Y yo igual creo que de todas formas en las ciencias sociales sí se puede hacer eso porque hay hechos, bueno, es mi posición personal, hay hechos concretos, tú puedes tener hechos concretos especialmente dentro de la sociología, hay hechos concretos que no son susceptibles al que pueden ser interpretados distintos, porque es como esto que yo te digo, lo de el sol está ahí, no importa si el sol quien gira en torno a la Tierra o la Tierra en torno al sol, el hecho es que el sol en sí está ahí. ¿Qué pasa? Que hay veces, cuando hablamos de este relativismo social, es como si en este ejemplo, el que está en el tren dijera, la manzana está acá en el tren conmigo, y el que está acá dice, no, la manzana está afuera del tren. Entonces, ahí ya no hay equivalencia. Entonces, tú estás dando una interpretación, o sea, estás leyendo un fenómeno de dos formas totalmente distintas y que no son equivalentes. Muchas gracias a ustedes. Y no nada, sé si tenían más preguntas. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿O sí? Roberto, parece que estás muy bueno por hacer. Pero tal vez, no sé si como para pero en un momento mostraste cómo se han ido integrando unas teorías con otras,
de distintas áreas de la física hasta irse Sí. completando entre ellas. Pero ahí no aparece la biología, por ejemplo. Entonces me pregunto... Porque la biología y la química tampoco. Porque esa es la física. Que es lo que hay un chiste súper bueno que dice, los biólogos se creen químicos, los químicos se creen físicos, los físicos se creen matemáticos y Dios, ¿cómo es? No, es, los biólogos se creen químicos, los químicos se creen físicos, los físicos matemáticos, ¿y cómo era? No, se me fue el chiste, qué raro. Bueno, pero se entiende. Pero bueno, lo que sucede es que realmente tú tienes toda la física fundamental, que fue lo que yo mostré de ese resto, ¿verdad? Está todo eso. La química es una pequeña parte de la física que está compuesta, o sea, ¿por qué? Porque la química estudia la materia ordinaria. La materia ordinaria solamente está compuesta por el 4% de todo lo que compone el universo. Y la materia ordinaria, que es lo que estudia la química, está compuesta por átomos y moléculas, realmente moléculas, que las moléculas están compuestas por átomos, que los átomos están compuestos por protones, por nucleones, que a su vez están compuestos por quarks, que los quarks es lo que explica una de las ramitas de esto. Entonces, la química es como un fenómeno emergente de las interacciones fundamentales a nivel cuántico. Y la biología estudia los procesos de los seres orgánicos, que es un área de la química, de una pequeña área de la química que es la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas cosas de la física fundamental van teniendo como efectos macroscópicos y emergentes, que es lo que vemos en química y biología. Pero ni la química ni la biología tienen teorías fundamentales, en el sentido de fundamental, o sea, no te estudian las interacciones fundamentales de la materia. Lo que pasa es que yo pensaba que el cuerpo de los seres vivos, su composición, su organización y la conducta de los seres vivos no puede ser un fenómeno emergente ni de lo químico ni de lo físico, porque tiene allá hay un salto, allá hay algo nuevo y distinto. Entonces, mi impresión es que la pretensión de explicarlo todo desde la física y hacer una explicación ya total. Pero es que tú no quieres explicar cómo funciona un corazón. Hay muchas cosas, efectos macroscópicos que tú desde la física no puedes explicarlo. Pero tú puedes explicar las interacciones fundamentales de los átomos. Por ejemplo, yo sé que cuando yo tengo o sea, que mi mano cuando toca cualquier superficie, ahí hay interacción electromagnética. Sé que todos los átomos de mi cuerpo se mantienen unidos por la interacción fuerte. Ahora, la complejidad de los sistemas, que uno ya le llama a esos sistemas complejos, es otra cosa. Tú lo explicas con otro tipo de teorías y con otro tipo de fenómenos. Incluso dentro de la física hay un área que se llama sistemas complejos y caos, porque cuando tú unes más de 3 partículas ya se te vuelve complejo tu descripción, pero eso no quiere decir que tú a nivel fundamental no puedas describirlo. O sea, es cierto, tú dices, un corazón puede ser muy complejo, pero si yo saco un pedacito del corazón, lo meto en un microscopio, voy a ver átomos, voy a ver que está compuesto por la misma materia de la que está compuesto todas las cosas. No hay cómo estar compuesto de otra materia que no sea esa. Yo creo que tú estás refiriendo al tema de la emergencia, pensando en Humberto Maturana, quizás como por ese lado que
que a veces está Parte de eso- criticando internamente. parte de eso, Está a favor de Aristóteles. pero claro, es un antirreduccionismo de que Claro. lo químico no se reduce a lo físico y lo biológico tampoco a lo químico. No, bueno, pero es que Claro, el hay- principio reduccionista es al contrario, o sea, todo emerge de la mecánica cuántica. Es más, lo más fundamental desde la perspectiva reduccionista en la física es la mecánica cuántica. La mecánica clásica emerge de la mecánica cuántica como un fenómeno emergente. Pero claro, yo sé que o sea, no sé, uno cuando hace física por lo general no se preocupa por los biólogos. Pero yo entiendo tu pregunta de cómo pasamos de algo tan simple a sistemas tan complejos. Hay que mantener la causa formal y la causa material bien claras, ¿no? ¿Qué estás estudiando y desde qué punto de vista lo estás Claro, estudiando? claro. Para mantener ese orden entre las disciplinas, yo creo. Pero bueno, no abusamos más de tu tiempo, Almeida. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Yo sé que, bueno, Diego sabe que yo hay veces con los pilotos soy muy dura. No, pero parece siempre bueno recordar la realidad, ¿no? Somos amigos de la realidad también acá. Así que está muy bien. Y quedan invitados para el próximo coloquio que va a ser en 2 semanas más. Está invitado Andrés Franje, que es licenciado en Historia y magíster en Sociología por la Universidad Católica. Y él nos va a hablar sobre el método científico de Plinio el Viejo en su historia natural. Así que los que quieran venir están cordialmente invitados a las 3:30. Esperemos que sea... En la sala de estudios cervantinos, que al parecer así va a ser. Excelente. Eso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Adiós, Eugenio. Muchas gracias, Almeida. A ti.